¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del video anterior de cómo diagnosticar sistema de carga, sistema de encendido, código de cable de toda esta motocicleta scooter. Como les digo, este procedimiento aplica para cualquier motocicleta scooter de procedencia china. En esta ocasión voy a mostrarles cómo funciona el sistema de carga y cómo probar la bobina de esta motocicleta. Esta moto tiene, como les decía en el video anterior, tiene una bobina monofásica de media onda, ¿verdad? Y trabaja con el siguiente regulador. Esta moto trabaja con un regulador como este, como pueden mirar, inclusive acá adelante lo tiene. Tanto como les muestro acá, les muestro directamente en la motocicleta. Fíjense bien, como les decía, fíjense bien en el código de cable que trae directamente el regulador de la motocicleta. Es este mismo regulador. Fíjense bien, miren, trae el mismo código de cable. Entonces, la función de este regulador de corriente, como les decía, es una bobina monofásica de media onda. Esa bobina de allí es la siguiente: cable amarillo, luz a la farola. Ese cable ese cable lleva corriente al regulador de corriente, a este rectificador. Trae corriente alterna, solamente la regula y se la envía a la farola o al bombillo como corriente alterna, pero ya regulada para que no queme los bombillos, porque una bobina de esta genera más de 80 voltios. Entonces, si no la regula, quemaría los bombillos. El cable blanco, como pueden mirar, aquí entra corriente alterna. Igualmente el regulador la regula, la rectifica y sale por el cable rojo como corriente directa, regulada y rectificada, convertida ya en corriente directa a cargar lo que sería la batería de la motocicleta. El cable verde es masa o tierra. Entonces, como podemos mirar aquí en la bobina, vamos a encontrar el cable blanco, el amarillo y el verde, que sería masa o tierra. Cable amarillo, luz a la farola. Entra el regulador, la regula y solamente la regula, la envía al bombillo como corriente alterna. Cable blanco, entra el regulador, se regula, se rectifica y se convierte en corriente directa para cargar la batería. ¿Cómo sé yo que esta moto tiene una bobina monofásica de media onda? Por el simple hecho, no sé si ustedes han podido ver las boxers de procedencia Bajaj. En el momento que tú la prendes, ella prende la luz, pero es opaca, titilea, parpadea. Entonces, cuando tú la aceleras, la luz incrementa. Eso es porque la moto lleva una bobina monofásica de media onda y las luces de la farola es alterna. Igualmente pasa con esta motocicleta. Entonces, ¿cómo vamos a probar esta bobina? De la siguiente manera. Entonces vamos a proceder a poner el multímetro en 200 ohmios, ¿verdad? ¿Por qué en 200 ohmios? Debido a que una bobina de carga o de luz de cualquier motocicleta no se va a pasar o no va a exceder ni siquiera ni 5 ohmios. Y si lo llegara a pasar es porque la bobina quizás está dañada. ¿Por qué digo eso? Porque con el número de cables que son fabricadas o número de alambre que son fabricadas, casi la gran mayoría de bobinas de la motocicleta, ya sea de carga o de luces, en este caso que estamos hablando de una bobina monofásica de media onda, es muy grueso, y debido a que es muy grueso, la resistencia siempre va a ser baja, no va a pasar de 5 ohmios la resistencia. Entonces colocamos el multímetro en 200 ohmios, ¿verdad? Y vamos a medirle resistencia a la bobina de luz, al cable amarillo. En este caso, esta bobina tiene una resistencia de 1.3 ohmios. Entonces vamos a mover el cable teniendo en cuenta que el cable negro toca ponerlo a tierra masa. ¿Por qué? Porque para poder cerrar el circuito y poder medirle resistencia tanto como corriente alterna, toca aterrizar la masa. ¿Por qué? Porque esta es una bobina que viene acá internamente aterrizada. Como pueden mirar, está aterrizada, miren. Entonces, para ella poder tener positivo y negativo, o sea, o cerrar el circuito, necesitamos colocar
cable o un extremo del multímetro a masa, tierra. Entonces colocamos un extremo a masa o tierra, ¿verdad? La punta negra a tierra, y vamos a medirle resistencia al cable blanco. Dijimos que el cable amarillo tenía 1.3, entonces vamos a medirle al cable amarillo, al cable blanco. En este caso, esta bobina tiene 1.4. Siempre en las bobinas, lo que sería monofásica de media onda, va a variar la resistencia. Una va a tener siempre, así sea un punto, pero siempre tiene que tener una diferencia. Eso se debe a que en el momento cuando estas bobinas se fabrican, ¿verdad?, se agarran. En este caso tiene 6 núcleos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Siempre cuando son bobinas monofásicas de media onda se agarran. En este caso sería 4 núcleos para una bobina y 2 núcleos para otra, o viceversa, ¿verdad? 2 núcleos para una y 4 para la otra. Y por eso siempre vamos a notar una diferencia al momento de medirle la resistencia. Como dijimos, vamos a probar nuevamente esta bobina de carga. Mire, fíjense que ahí a veces varía, pero ahí se estabilizó, mira, 1.4 igualmente. Entonces la diferencia se debe a la cantidad de núcleos que llevan la bobina. Por ejemplo, la bobina de luces, ¿verdad? Las bobinas de luces siempre tienen menos núcleos que la bobina la bobina de carga siempre tiene menos núcleos que la bobina de luces. Entonces, por eso a eso se debe la diferencia de resistencia al momento de medirle. Entonces vamos a medirle voltaje alterno a cada una de estas bobinas para saber qué voltaje está generando y saber si están en buen estado o están dañadas. Bueno amigos, ya tengo conectado el multímetro en 200 voltios de corriente alterna, ¿verdad? Vamos a medirle corriente alterna a la bobina de carga, que es el cable blanco. Normalmente en relantín, una bobina de esta se debe de mantener entre 10 a 11, 12 voltios, y acelerándola tiene que pasar de 60, 70, 80 voltios. Con eso vamos a saber que la bobina está buena. Entonces vamos a prenderla. Como pueden mirar, en relenti, si miraron, en relenti se mantiene en 11, 10, 13 y ahí está variando. No la puedo acelerar porque, como pueden mirar, la tengo sin llanta adelante, entonces se me va a caer la motocicleta. Pero ahí podemos ver que está generando voltaje, entonces quiere decir que la bobina está en buen estado. Vamos a probarle voltaje a lo que sería la bobina de luces, que es el cable amarillo. Recuerden que siempre se debe de medir en la B con la mareita, que es voltaje alterno, porque todas las bobinas de las motocicletas generan voltaje alterno o corriente alterna. Vamos a proceder a medirle voltaje entonces a la bobina de luces, que sería el cable amarillo. Entonces ya tenemos el multímetro conectado. Vamos a prender la motocicleta nuevamente. Si vieron que ahí marcó 26 voltios, 20. No la puedo acelerar mucho porque si no se me va a caer la motocicleta. Pero normalmente una bobina, vean el voltaje que tiene, 10 voltios. Una bobina, cuando está buena, en relente tiene que mantenerse, por lo menos esta motocicleta, entre 10, 12, 13, 14 voltios, hasta 15, 16. Y dependiendo de la motocicleta, en relente puede que se mantenga en 16, 17, hasta 20 voltios. Y acelerándola tiene que pasar de 60, 70 hasta 80 voltios. Como les digo, no la acelero porque si no se me va a caer la motocicleta. Pero esas son las pruebas que se le debe hacer para saber si la bobina está buena o está mala. Entonces ya aquí ya podemos saber y detectar que la bobina está totalmente buena. ¿Cómo sales de la duda si la bobina está buena o está mala? También una manera muy fácil, ¿verdad? En ocasiones, por lo menos en mi caso, ahorita tengo este multímetro que es bastante barato. A veces estos multímetros tienden a ponerse medio locos y dan unos resultados erróneos. Desmonta la bobina
o la tapa volante, dependiendo del modelo de moto. Y fíjate bien en la bobina. Una bobina en buen estado tiene que estar así como está esta, miren. No tiene ningún núcleo quemado, están todo bueno. Entonces, si no hay ningún núcleo quemado, quiere decir que la bobina está buena. Y si te está dando buen voltaje, buena resistencia, quizás el problema esté en el regulador de corriente cuando no te está cargando debidamente la batería. Ojo con eso, que para uno poder diagnosticar un sistema de carga y saber que está totalmente bueno esto, ¿verdad? Y mandar al cliente a poner un regulador de corriente nuevo. Entonces toca saber y tener en cuenta que siempre una batería de una motocicleta debe de estar buena para que estabilice bien la corriente el regulador. Mucho cuidado con eso. Bueno amigos, este sería la segunda parte de esta serie de videos, ¿verdad? Ya le mostré cómo diagnosticar la bobina, cómo saber si está buena, cómo probarle corriente alterna y probarle resistencia, ¿verdad? Cómo saber si esta bobina es monofásica de media onda, cómo saber que la moto lleva CI de corriente directa o CI de corriente alterna, ¿verdad? Cómo funciona este regulador de corriente. Y en el próximo video le voy a mostrar códigos de cable de los mandos, cómo funciona el sistema de encendido del starter y código de cable del pito direccional y cómo funciona esta alarma de esta motocicleta. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video. No te olvides suscribirte a mi canal, compartir, darle like. Recuerda que este contenido mayormente yo lo hago es con la intención de ayudarte tan siquiera un poco en lo que son códigos de cable de electricidad de moto, o por lo menos aportarte algo de valor en lo que es la electricidad en motocicleta. En los próximos videos les voy a estar mostrando cómo funciona el sistema eléctrico de esta motocicleta. Funciona muy parecido a ese, con la única diferencia, como les dije, esta motocicleta trabaja con un regulador de corriente trifásico y no tiene bobina de encendido porque trabaja con CDI de corriente alterna, directa, un CDI alimentado por 12 voltios. Entonces, como les digo, voy a hacer una serie de videos mostrándole eso. Incluso voy a hacerle otros videos enseñándole cómo desarmar todo el sistema de embrague, cómo saber si está bueno, cómo saber si está malo, cómo diagnosticarlo, cómo cambiar la correa y sucesivamente, ya que ahorita, como les dije, me encuentro trabajando en Nueva York y mayormente estoy arreglando este tipo de motocicleta, pero si Dios quiere pronto voy a regresar nuevamente a Latinoamérica y voy a ponerme mi propio taller. Voy a estar trabajando con todo tipo de motocicletas como lo hacía anteriormente. Bueno amigos, como te digo, no te olvides suscribirte, dale like, comparte y ayúdame con tu like y sígueme.